¿Sabías que las trajineras de Xochimilco tienen orígenes que se remontan a la época prehispánica? Estas coloridas embarcaciones no solo son un símbolo de México, sino también una ventana al pasado. Antes de la conquista, los xochimilcas ya navegaban por los canales en balsas similares, usando técnicas que sorprendieron a los españoles. Hoy te contaré cómo estas canoas sobrevivieron al paso del tiempo y se convirtieron en el corazón de Xochimilco. Prepárate para un viaje tranquilo por la historia, perfecto para relajarte antes de dormir. Las trajineras que ves hoy en Xochimilco no surgieron de la nada. Son la versión moderna de las balsas que los xochimilcas usaban desde siglos antes de la llegada de los españoles. Imagina esto, hace 500 años, mientras Tenochtitlán florecía, los habitantes de Xochimilco ya movían sus cosechas por los canales en estas embarcaciones sencillas pero prácticas. Los xochimilcas dependían del agua para todo. Sus chinampas, esas islas artificiales donde cultivaban, necesitaban transporte constante. Llevaban flores, maíz, frijoles y más en canoas hechas de madera local. No tenían los arcos altos ni los colores brillantes de hoy. Eran herramientas de trabajo, planas y funcionales, apenas lo necesario para flotar y cargar. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, se sorprendieron. Las balsas xochimilcas podían mover grandes cargas sin problemas. Bernal Díaz del Castillo escribió sobre canoas que transportaban hasta 20 personas a la vez. Los conquistadores nunca habían visto algo así en Europa. El sistema de transporte por agua era más eficiente que cualquier carreta en terrenos pantanosos. La construcción era simple, pero inteligente. Usaban madera de ahuejote, un árbol que crece junto al agua. Las tablas se unían con fibras naturales, sin clavos metálicos. Las dimensiones variaban según la necesidad, pero rara vez pasaban de 6 metros de largo. Todo el diseño giraba alrededor de dos cosas: estabilidad y capacidad de carga. Hoy puedes ver el mismo principio básico en las trajineras modernas. Claro, ahora llevan nombres pintados como La Llorona o María Bonita. Tienen arcos decorados con flores de plástico y bancas para los turistas, pero la forma del casco sigue siendo casi idéntica, ancho y plano para navegar en aguas poco profundas. Lo curioso es cómo sobrevivió esta tecnología. Los españoles podrían haber impuesto sus barcos europeos, pero adoptaron las trajineras. Funcionaban mejor en los canales estrechos. Las usaron para transportar materiales cuando construyeron la Ciudad de México. Incluso algunas iglesias coloniales llevaron piedras para su construcción en estas embarcaciones indígenas. Las diferencias entre entonces y ahora muestran cómo ha cambiado su propósito. Antes eran tractores acuáticos, ahora son salas de estar flotantes, pero el diseño central sigue reconocible. Si un Xochimilca del siglo XV viera una trajinera hoy, entendería al instante cómo funciona. Este es el verdadero milagro, que una tecnología prehispánica siga viva 5 siglos después. No como museo, sino como parte funcional de la vida diaria. Los materiales cambiaron, ahora usan clavos y pintura sintética, pero la idea original permanece. Sin embargo, esta supervivencia no fue automática. La conquista casi destruye el sistema de canales. Las enfermedades mataron a los constructores expertos. Las trajineras que vemos hoy son el resultado de un proceso difícil. ¿Cómo lograron adaptarse hasta convertirse en estas coloridas embarcaciones turísticas? Los españoles cambiaron todo al llegar, pero no pudieron prescindir de las trajineras. Las mismas embarcaciones que servían para mover flores y alimentos entre chinampas, pronto transportaron materiales para construir la nueva ciudad colonial. Los conquistadores reconocieron su valor práctico. En esos canales estrechos, las canoas europeas resultaban torpes e inútiles, así que adoptaron las trajineras xochimilcas sin modificar demasiado su diseño básico. Durante 3 siglos virreinales, las trajineras siguieron siendo herramientas de trabajo.
Llevaban piedra volcánica desde las canteras para levantar iglesias y edificios. Transportaban mercancías desde Xochimilco hasta los mercados de la Merced y Jamaica. En 1850, cuando llegó el primer ferrocarril de vapor a la zona, las trajineras no desaparecieron. Al contrario, el tren trajo más gente y comercio, aumentando su uso. Pero el verdadero cambio vino con la desecación de los lagos. A principios del siglo XX cerraron el canal de la Viga, que conectaba Xochimilco con la capital. Fue un golpe durísimo. De pronto las rutas comerciales más importantes desaparecieron. Los canales que quedaban se reducían año tras año. Las trajineras perdieron su función original, ya no eran necesarias para llevar productos al mercado. Aquí pudo haberse acabado la historia. Pero las trajineras encontraron una nueva vida cuando menos se esperaba. A mediados del siglo XIX, algunos capitalinos ricos comenzaron a visitar Xochimilco por placer. Les gustaba pasear en estas canoas adornadas con flores. Los laneros, astutos, notaron el cambio. Comenzaron a decorar más sus embarcaciones, agregando asientos cómodos y toldos para el sol. Las antiguas barcas de carga se transformaron poco a poco. Los nombres pintados reemplazaron a las marcas que identificaban dueños. Los arcos de flores sustituyeron las estructuras utilitarias. Para los años 30 del siglo XX, las trajineras ya eran atracciones turísticas más que herramientas de trabajo. Los mismos laneros que antes cargaban maíz y tomates ahora llevaban familias y parejas por recorridos pintorescos. Esta adaptación salvó a las trajineras de la extinción. Sin el turismo probablemente hoy solo las veríamos en museos. Pero hubo un precio. El contacto con el agua dejó de ser una necesidad económica para convertirse en tradición cultural. Los canales ya no alimentaban a la ciudad, sino la nostalgia por un México anterior a los coches y el concreto. Algunas trajineras siguieron usándose para agricultura local hasta bien entrado el siglo XX, pero la mayoría se convirtió en lo que son hoy, cápsulas flotantes de identidad mexicana. La madera duró donde el agua desapareció. Los diseños ancestrales sobrevivieron no por su utilidad original, sino porque encontraron una nueva función que nadie había previsto. Hoy siguen navegando, pero en un mundo completamente distinto. Los canales que eran autopistas comerciales ahora son paseos recreativos. Las flores pintadas en los arcos no son cultivos, sino decoración. Incluso los cantos tradicionales que escuchas en los paseos son más espectáculo que tradición viva. Pero ahí está la paradoja. Si hubieran seguido siendo solo herramientas de trabajo, probablemente habrían desaparecido. Convertirse en símbolos las mantuvo a flote. Su valor dejó de medirse en toneladas transportadas y pasó a medirse en recuerdos creados. Las trajineras no son solo botes pintorescos, son páginas abiertas de un libro que cuenta historias mexicanas. Cada nombre pintado en sus arcos, María Magdalena, Jesús de Nazaret, habla de fe, amor o recuerdos familiares. Los colores vibrantes no están ahí por accidente. Ese verde fuerte representa la fertilidad de las chinampas, el amarillo brilla como el sol sobre el agua al atardecer. Los dueños imprimen su identidad en cada detalle. Una familia que ha trabajado flores por generaciones pinta rosas y clavelinas. Otra con raíces en Veracruz añade motivos jarochos. No hay dos trajineras iguales porque cada una refleja la personalidad de quienes las manejan. Es un arte popular que se transmite de padres a hijos donde cada pincelada cuenta algo. Pero este legado enfrenta peligros. La mancha urbana avanza sobre Xochimilco y con ella llegan presiones comerciales. Algunos laneros ahora compran decoraciones prefabricadas en vez de pintarlas a mano. Los motivos tradicionales se mezclan con personajes de Disney o logos de equipos de fútbol. La autenticidad se diluye cuando el turismo masivo exige fotos instantáneas en lugar de historias verdaderas. Aún así, ciertas tradiciones resisten. Cada febrero, la imagen de la Niñopa, una venerada figura del Niño Jesús, navega en trajinera durante su fiesta anual.
Los canales se llenan de música y flores mientras la embarcación pasa lentamente. Es un momento donde la técnica antigua y la fe contemporánea se unen. Las mismas barcas que antes llevaban cosechas ahora transportan devoción. La contradicción es clara. Por un lado, los recorridos para turistas a veces banalizan el simbolismo. Por otro, celebraciones como la Niñopa demuestran que el significado profundo sigue vivo. Los abuelos enseñan a los nietos cómo manejar los remos con la misma paciencia con que les explican los significados ocultos en los dibujos de la embarcación familiar. En Xochimilco todavía encuentras artesanos que preparan sus propias pinturas con técnicas heredadas. Mezclan pigmentos naturales con resinas, creando tonalidades que ninguna lata comercial puede igualar. Un detalle curioso, muchos incluyen errores intencionales en sus diseños, porque creen que solo Dios puede hacer las cosas perfectas. Lo comercial y lo tradicional conviven a duras penas. Mientras algunas trajineras cerca de los embarcaderos principales adoptan nombres genéricos como Fiesta Mexicana, las que navegan en canales secundarios conservan denominaciones personales. Recuerdo de mi madre, Esperanza de Abril. La diferencia entre ambas muestra la tensión constante entre el negocio y la identidad. Estas embarcaciones mantienen viva la memoria de Xochimilco porque son más que transporte. Son álbumes de familia, altares flotantes, trozos de historia que siguen navegando. Cada generación añade su capa al relato, mezclando lo antiguo con lo nuevo. Pero su supervivencia como símbolos culturales genuinos no está garantizada. El verdadero desafío no es mantenerlas flotando, es conservar el significado que llevan pintado en sus maderas. Aunque parezcan juguetes coloridos para turistas, las trajineras siguen siendo espejos de una comunidad. Reflejan alegrías, pérdidas, creencias y sueños. Son el último vínculo tangible con un mundo que casi desaparece bajo el asfalto de la ciudad. Pero ese vínculo se debilita cada vez que una nueva generación prefiere lo práctico sobre lo significativo. El futuro de las trajineras depende de algo más profundo que el mantenimiento de sus cascos. Requiere que los xochimilcas de hoy sientan que esos nombres pintados, esos colores brillantes, cuentan su propia historia también. Cuando un joven lanero decide llamar su barca como la canción favorita de su abuelo, la tradición sigue respirando. Pero cuando solo piensa en qué nombre suena mejor en Instagram, algo importante se pierde entre las olas. Las trajineras de Xochimilco son más que botes pintados. Son el hilo que conecta el México prehispánico con el actual. Cada generación ha añadido algo a su historia, pero el corazón sigue siendo el mismo. Como dijo un historiador local, Xochimilco no es solo un lugar, es un testimonio vivo de la resistencia. Su futuro depende de que valoremos estas raíces. No basta con subir fotos a redes sociales, hay que entender lo que representan. ¿Has visitado Xochimilco? Cuéntame en los comentarios qué trajinera te llamó más la atención y por qué. Tal vez hasta te subiste a una llamada como la de tu abuela o con el nombre de tu pueblo. Esas historias personales son las que mantienen viva la tradición. Si nunca has ido, quizás este sea el momento de planear ese viaje. Mientras las luces de la ciudad siguen creciendo, las trajineras siguen flotando. No son reliquias del pasado, sino recordatorios de que algunas cosas valen la pena conservar. Su belleza no está solo en los colores, sino en todo lo que han sobrevivido para llegar hasta hoy.